Entonces, bueno, pues a nivel de pinceladas, pues si podrías decirnos, sin tocar técnica ni nada, ¿cuál es la principal diferencia que haces tú entre espasticidad y distonia espástica cuando te viene un paciente? Dentro de que espasticidad pura, pocas hay, que siempre viene con Sí, algo no neural y bueno. siempre, siempre. Mira, yo cada día lo que le digo más a los alumnos y cada día lo que tengo más claro es que esto que te está comentando, que parece como muy farragoso de la retícula espinal y tal, conforme yo he ido evolucionando en mi forma de entender la neuro, sí, cada vez tengo más claro que las formas de funcionamiento que aparecen después de una lesión neural efectivamente son reflejo de lo que queda y son procesos de adaptación y de dar la mejor respuesta posible a las condiciones que están, ¿no?, actualmente. Entonces, partiendo de esa base, todo el abordaje periférico, aferente, saturación, etcétera, todo lo que tiene que ver con la aferencia propioceptiva, por los estiramientos. Es decir, yo el primer tratamiento que aprendí en neuro fue estirar lo cortado y potenciar lo débil, ¿no? Que eso Mm. era como lo más fácil. Bien, pues yo todo eso cada vez lo veo más como medidas ayudantes. Es decir, yo solo veo como un tratamiento que tiene que tener más un perfil de mantenimiento y de evitar progresión que un perfil de transformarse en lo más como en el centro de la terapia. Entonces yo cada vez, fíjate, he ido desplazándome más hacia el otro día. Yo no, digo, voy a tuitear algo, pero no sabía si tuitearlo porque digo, se me van a echar encima. Y me lo guardé y te lo voy a decir a ti. Fíjate, yo iba a tuitear porque estaba leyendo una cosa que me estaba encantando y hubo un momento que tuve como una epifanía. Y yo dije, hostia, digo, esto tengo yo que decirlo en Twitter, pero no lo dije porque digo, se me van a echar encima. Y lo que iba a decir era algo así como que la neurofisioterapia será ejercicio o no será nada. Es decir, ejercicio no entendido como el ejercicio de voy a hacer flexiones y voy a hacer pilates, ¿no? Sino actividad. Es decir, la neurofisioterapia, yo creo que si lo que tenemos, si todas estas alteraciones del tono, como hemos venido comentando, si todas las alteraciones del reclutamiento al final son como una puesta en marcha de estrategias porque el otro se ha perdido, lo que tenemos que intentar es recuperar esa, o sea, facilitar la aparición de esa residualidad que quede de las vías que queremos trabajar y con eso posiblemente le demos la oportunidad al paciente de que se restituyan los caminos que se puedan restituir, se restituyan los sistemas que se puedan restituir y entonces no tendrá que tirar de la espasticidad, ni tendrá que tirar de la cocontracción, ni tendrá que tirar de la sincinesia, ¿me entiendes? Entonces, yo cada vez más me centro en diferenciar muchísimo entre el periodo agudo y el periodo crónico, que eso, pues bueno, ahí tenemos, hoy no hemos nombrado a Krakauer ni nada antes cuando me has dicho Ah, lo de los bueno. libros. Bueno, está ya muy Por visto. Dios, eso es, madre Déjalo mía. descansar un poco. El Kraka, hombre, no lo El hemos craca. nombrado, Y por Dios. el pobre, yo ya le llamo el craca, ¿eh? Sí, sí. Crack sí, por eso es que hemos hablado, es que no podemos, podríamos dedicar un podcast nada más que a hablar de autores, pero es verdad, fíjate, pues yo cada vez más diferencio entre agudo y crónico, diferencio entre restitutivo y compensador, y es verdad que entre el modelo de espasticidad que nosotros hemos estado hablando y la distonía espástica, es que hay muchísima diferencia en el abordaje clínico filosóficamente. No voy a entrar ya en técnica, pero filosóficamente la espasticidad es una entidad que al ser saturable y al tener una respuesta mayor por ser más aferente, mientras que la distonía espástica es más eferente, la distonía espástica viene más por una hiperactivación central, mientras que la espasticidad es una respuesta a la aferencia. Entonces, todas las técnicas aferentes, de ser útiles, deberían ser útiles en espasticidad. En principio, en distonía espástica, de base, si entramos en esta definición que hemos dado, no deberían ni siquiera funcionar en distonía espástica. Y además, el desarrollo de la distonía espástica hemos entendido y sabemos que es mucho peor, que evoluciona de una forma mucho más dura y por tanto hay que empezar a compensar antes y hay que abandonar los enfoques restitutivos antes porque la distonía espástica una vez que se instaura no tenemos ninguna evidencia actualmente de ningún enfoque que sea restitutivo, en el sentido de que vaya a disminuir esa hiperactivación. Por tanto, en el caso de distonía espástica, sí tendríamos que plantearnos que el tratamiento de fisioterapia va a ser como
un mantenedor, un compensador y voy a enseñarle al paciente a utilizar los patrones de movimiento que tiene y los patrones tónicos que tiene para sacarle función, sea de desplazamiento, sea en una cuadrupedia cualquiera, me da igual, pero vamos a sacar esa función para vestirse, para no sé cuánto, no sé qué. Es decir, vamos a tener en cuenta que tu organismo ya es así y lo que vamos a intentar es utilizar estos patrones tónicos a favor y vamos a enseñarte a manejarlos, a por lo menos que no te genere un déficit funcional tan fuerte. Y luego, sí, evidentemente, el papel de la farmacología, de la medicina en general, de lo que comentábamos de otras técnicas, pues como puedan ser pues ya entrar en fármacos, en intratecal, entrar en pues eso, en electroestimulación, es decir, en cosas que sean más ya actuar directamente sobre esos mecanismos medulares que están tan sumamente alterados en distonía espástica, porque el fisio al final yo no me puedo meter en la cabeza del paciente y mover yo las cosas. Entonces, claro, tú o aferentas o pides que haga cosas el paciente. Es decir, pero tú trabajas o aferentando la voluntad del paciente o su automatismo o pidiéndole a los automatismos o a la voluntad del paciente que lancen la función. Entonces, llega un momento en que en distonía espástica es cierto que el enfoque compensador tiene que ser más pronto, tiene que ser más precoz y plantearse de una forma como siendo realistas con los medios de los que disponemos actualmente. Sin embargo, una espasticidad, justo al contrario, lo que tú comentabas, la gente que más trabaja función y la gente que ya es que directamente ni tocan al paciente muchas veces, es que pasan de cualquier tipo de manejo de técnica como la que entendemos de fisio, ¿no? De tiro, no sé qué, aferento, saturo, no sé cuánto, no sé qué, y directamente lo que ponen a los pacientes es a moverse sabiendo lo que están haciendo, pautando una actividad que será repetida, que irá en progresión, que tendrá unas características definitorias, ¿no? Que están muy bien estudiadas. Pero en espasticidad yo sí soy partidario de abandonar sobre todo estas concepciones. Yo más que darte una clave en espasticidad, de decir, como en distonía espástica, es abandonar la concepción, pues eso, de que el reclutamiento aumenta el tono, de que el reclutamiento siempre tiene que ser contrapatrón, de que no se te ocurra meter una electroestimulación en un espástico porque lo va a poner peor, en que las sincinesias empeoran el patrón, en que cuidado donde pones la mano, que no sé qué, o donde pisa el paciente porque el reflejo cutáneo te va a aumentar el tono. Entonces, abandonar todas esas explicaciones sencillas y priorizar la automatización, el reclutamiento volitivo, pero sobre todo metido en tarea, la repetición y sobre todo las cargas de trabajo, que eso yo creo que es importantísimo. En espasticidad, los pacientes que más se mueven son los que tienen menor tono a la larga, y eso está más que comprobado, es decir, no hay nada que relacione la actividad física con el desarrollo de hipertonía, es que eso no está por ningún lado, y sobre todo los que a largo plazo, porque claro, hablamos mucho de la espasticidad en el sentido neural, pero yo vuelvo a repetir, es que a mí de la espasticidad sobre todo lo que me preocupa es que porque haya espasticidad, el paciente deje de utilizar su cuerpo y que eso al final repercuta en el componente estructural, que ahí ya sí que estamos perdidos. El componente estructural es lo que hemos dicho, es o te pongo una férula de arriba abajo o te corto la pata o qué hago contigo, si es que ya no puedo hacer nada, o te meten en un quirófano y te meten caña ahí para que ese tobillo, esa rodilla o ese codo o esa muñeca se puedan... Pero es que ya te digo, yo estoy harto de ver pacientes que están con movilidad de extensión aislada del índice y la muñeca aquí. Que es que no les puede, o sea, es que tienen la muñeca aquí y luego les pides reclutamiento y te están haciendo esto con el índice y dices, vamos a ver, esto no es compatible con esto desde un punto de vista de ninguna neurociencia que conozcamos. Es decir, una persona que tiene un reclutamiento activo en extensión del dedo índice y que es capaz de hacer una pinza tridigital no puede tener la muñeca aquí. Es decir, esta muñeca no es compatible con esto en crónico. Es decir, que no hay... Esto es que la muñeca se ha tirado así 7 años. Claro, y cuando ha aparecido la capacidad de reclutamiento contra patrón y que tú es que, vamos a decir, Dios mío, si es que me da pena que voy a pasar una Phil Meyer y es que no la puedo pasar por el componente no neural.